Los gemelos Francisco y Luis Alberto N., acusados de lesiones y discriminación tras golpear e insultar a Ernesto Calderón en una zona de bares de Puebla, salieron del Cerezo de San Miguel y seguirán ahora su proceso en prisión domiciliaria. Un juez les cambió la medida cautelar al considerar que las heridas de la víctima no ponen en riesgo su vida. Tras la agresión, el TEC de Monterrey, donde estudiaban los presuntos atacantes, como le hemos platicado, los expulsó. En Despierta le alcanzamos a informar de esta riña en un bar frente a la Universidad Autónoma de Puebla. Los meseros intentaron separarlos. Bueno, pues la policía llegó y detuvo a 4 personas. Las autoridades clausuraron el lugar. 2 estudiantes de la Prepa 22 en Monterrey se pelearon dentro del plantel tras una discusión. Una de sus compañeras trató de separarlas, pero el resto de los alumnos les gritó para que siguieran los golpes y, bueno, lo clásico, grabarlas. Una trabajadora del plantel y una estudiante las lograron al final separar. Y aquí en la Ciudad de México, estudiantes del CCH Azcapotzalco, de la Universidad Nacional Autónoma de México, protestaron por casos de acoso, inseguridad y plagas en el plantel. Durante la manifestación, al menos 50 encapuchados entraron de manera violenta a estas instalaciones, rompieron vidrios, incendiaron las oficinas y golpearon al personal. Hasta esta mañana siguen tomadas esas instalaciones. Al respecto, la UNAM informó que por estos actos vandálicos al menos 3 personas resultaron heridas. El CCH reportó que 2 maestros tuvieron que estar en terapia intensiva por quemaduras. En un comunicado, la universidad aseguró que presentará denuncias penales contra los responsables, de la que calificó como una burda provocación, y que aportará todos los elementos de prueba para realizar una investigación a fondo. Las clases siguen suspendidas y las autoridades educativas pidieron reanudarlas por lo menos en línea. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación lanzó un nuevo llamado a los gobiernos de Aguascalientes y Coahuila para que entreguen los nuevos libros de texto gratuitos. El secretario general, Alfonso Cepeda, destacó que dichos materiales representan una herramienta fundamental para alumnos y docentes. Normalistas de Ayotzinapa marcharon desde el municipio de Tixtla hasta el Parador del Marqués en Chilpancingo. Ahí cerraron de nueva cuenta, ahora por 2 horas, la autopista del Sol con rumbo a Acapulco en pleno fin de semana para exigir la entrega de uniformes deportivos y que el gobierno de Guerrero atienda sus demandas. Luego de 2 horas se retiraron. En ningún momento hubo policías, ninguna autoridad los atendió, pero así el caos que provocaron. Y en Lagos de Moreno, Jalisco, un tráiler de doble remolque que transportaba cemento chocó y se incendió cuando circulaba a la altura del kilómetro 65 de la autopista León-Aguascalientes. De acuerdo con los primeros reportes, el chofer de la unidad perdió el control y se impactó contra el muro de contención. La unidad se incendió y el operador falleció. Una persona muerta y 4 heridas dejó un choque múltiple en el kilómetro 8 de la autopista Querétaro-Irapuato. Según los primeros reportes de Protección Civil, un tráiler cargado con tomates que iba a exceso de velocidad se impactó contra una camioneta tipo Urban, un autobús de pasajeros y un auto compacto. El conductor del tráiler se dio a la fuga. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México reveló que a diario, en promedio, hay 61 accidentes viales en la capital del país, y es que hubo más de 103,000 entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de julio de este año. El saldo, 1,982 fallecidos, es decir, una muerte cada 24 horas. En 72% de estos casos, los accidentes estuvo involucrado algún motociclista. Y mire, hablando de la Ciudad de México, policías de esta rescataron a una niña y a 2 adultos de una casa que se estaba incendiando en la colonia Felipe Berriozábal de la alcaldía Gustavo Amadero. Las llamas comenzaron en el patio de una recicladora de plástico y cartón. Más tarde los bomberos las controlaron. Afortunadamente no hubo heridos. ¡Rápido! ¡Ya lo están apagando! ¡La niña! ¡Ey! Ven, chiquita. Chaparrita. Dame tu mano. Dame tu mano, hija. Duro. 1, 2, 3. Y una niña de 4 años murió al caer a una coladera sin tapa. Esto fue en Montemorelos, Nuevo León, muy cerca de la comandancia de la policía de la localidad. Ay, vaya tragedia, me hizo recordar esta en la Ciudad de México, de ahí las niñas que iban, iban a un concierto al Palacio de los Deportes. Sí. En Oye, fin, ¿cómo cambiamos. te fue de agua? Bien.
No se fue el agua en tu casa. Oye, yo iba a decir, tuve mucha sed porque jugué fútbol y me deshidraté un poco. No, bueno, pero como ya sabíamos, la racionamos. Hay que cuidarla, aunque no haya cortes por el cuchamal. Pero estas preguntas que tú haces de repente... No, es que sí, me costó trabajo bañarme. Pues, Pero sí te bañaste. A cubetazos. Bueno, pero menos mal. A jicarazos. Bueno, ok. Bueno, una de las celebraciones, Lalo, más importantes de nuestro país es el Día de Muertos, que está cada vez más cerca. Y para muchos es la más emotiva. Esta fiesta tiene un origen prehispánico, cuando se celebraba a los muertos al terminar las cosechas entre septiembre y noviembre. Con la llegada de los españoles, esta tradición se designó para el 1 y el 2 de noviembre. Esta fiesta representa el regreso temporal de las ánimas de los difuntos al mundo de los vivos para convivir con sus familias y nutrirse de los alimentos que se les ofrecen en los tradicionales altares. La flor de cempasúchil es uno de los elementos más representativos. Se cree que su brillante color naranja representa el sol y la vida, mientras que se utiliza en ofrendas para guiar justamente a las almas de los difuntos de regreso a la tierra. También se cree que las almas llegan desde el 27 de octubre, por lo que los altares ya deben de estar listos ese día. Por supuesto que no pueden faltar todo tipo de eventos para conmemorar las fechas, desfiles, exhibiciones, procesiones, se realizan en todo el país. Por cierto, que esta fiesta fue catalogada en el 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y con esto inauguramos oficialmente los festejos del Día de Muertos en nuestro país. ¿Cómo no? Y muchísimas actividades ya sucedieron, pero van a seguir sucediendo previo al Día de Muertos. Anoche, familias enteras disfrutaron de la mega procesión de las Catrinas, que recorrió Paseo de la Reforma hasta llegar al centro. La encabezaron un grupo de ciclistas y autos clásicos, seguido de Catrinas monumentales, escuelas de samba. Algunas Catrinas medían más de 2 metros, todas con vestidos coloridos, con luces, con flores, con coronas, con sombreros. Cerca de las 10 de la noche concluyó este espectacular desfile que tiene atención ya, ve, hasta los perritos. En todo el mundo, Lalo. Oye, bueno, hasta una película. Sí, de hecho por una película, claro, por James Bond, hay que decir. Y es espectacular, pero no todo fue diversión en esta megaprocesión de Catrinas en la Ciudad de México. Debido a las aglomeraciones se registraron gritos, empujones y algunas peleas. Pasando Avenida Insurgentes, se pelearon, por ejemplo, integrantes de 2 familias, que dejó a un menor lesionado sin que interviniera la policía. Porque no se quieren recorrer. Se metieron, estuvieron hasta enfrente y tapaban la visibilidad. Al pedirles, se pusieron agresivos. Bueno, qué lástima, dando la nota unos pocos nada más. Eso ayer, pero el sábado se realizó la marcha Zombie, que ya cumplió 16 años en la Ciudad de México. Según las autoridades, participaron alrededor de 10,000 personas. Hubo gente caracterizada de payasos, de guerreros, de personajes de películas, de dioses de la mitología. Marcharon del Monumento a la Revolución también hasta el Zócalo. El desfile de alebrijes monumentales cumplió 15 años de maravillar a quienes lo contemplan. Salieron del Zócalo, avanzaron sobre 5 de Mayo, Avenida Juárez, hasta llegar a Paseo de la Reforma, donde se instalaron en exposición entre la glorieta de la Columna de la Independencia y la Estela de Luz. Los alebrijes son creados por artesanos y artistas mexicanos para la promoción y la difusión del arte popular de nuestro país. La verdad, espectacular, bien vale la pena darse una vuelta. Cada alebrije o eso no tiene que tener un patrón, a fin de cuentas es algo de la imaginación, y ver precisamente eso, cómo la imaginación es y simplemente lo que uno pueda soñar. Está muy colorido, la verdad muy padre todo. Es un trabajo hermosísimo y que tiene que ser valorado. No te podrás quejar de todo lo que armamos para festejarte, querido Toño. Sí, claro. Muy bueno, Hasta yo vine disfrazado. Sí, Mira sí, de sí. qué. Ya quítate el disfraz. ¿Cómo están? Muy buenos días, Toño, Anselmo, qué gusto acompañarlos. Una Oye, historia. Bobby Charr. Ay, sí. Qué historia,
porque De además Sir Bobby Charlton. un campeón del mundo, un sobreviviente de un avión. Un sir. No, una historia increíble. Un sir. Un sir. Sin lugar a dudas, lo que le aportó a la selección inglesa y por supuesto a toda la historia del fútbol. Lo estaremos platicando más adelante porque falleció este fin de semana con el hashtag Despierta si tienen alguna anécdota que les recuerde a Sir Bobby Charlton. Muy bien, gracias. Esperamos todos sus comentarios y nos vamos a la pausa, Lalo. 8 ¿Con con qué te 22. vas a ir? No hay manera de que me ganes porque me voy con RBD, que terminó con muchísimo éxito su gira por Estados Unidos, en donde ofrecieron 30 conciertos. Los últimos 4 con casi 100,000 personas en Los Ángeles. Esto es lo que les dejamos antes de irnos a la pausa. Por cierto, Anaí dio un súper discurso con una playera que decía que es orgullosamente mexicana. Bien por RBD.